Gustavo, vos hace no mucho decidiste vender una participación de tu empresa, no sé cómo si seguís vinculado o no, y mudarte al contexto bucólico de Colonia, en Uruguay. Y hay ahí, en este contexto argentino, dos o tres preguntas naturales para hacerte. Una es, ¿por qué? La otra es, ¿por cuánto tiempo? Si esto va a ser reversible o de qué depende. Y la tercera es cómo comparás los contextos sociales, económicos, estando tan cerca, básicamente, del otro lado de la orilla. Primera es que es una decisión que tiene ya larga data, ¿no? Más o menos hace unos 6 años me hice una casa en Colonia, en el campo, en realidad es cerca de Colonia, buscando de alguna manera arrancar otra vida, que no necesariamente hace un corte con la anterior, sino que sigue con la anterior, pero que busca nuevas cosas. La pandemia de alguna manera me ayudó muchísimo porque se empezaron a desacoplar el lugar del trabajo con el trabajo. Entonces me pude instalar allá y puedo seguir trabajando desde allá. Así que estoy en el mejor de los mundos. Es decir, te cuento una intimidad que a partir de este momento deja de ser intimidad. Pero en las reuniones de directorio de la empresa las hago caminando por una playa, ¿no? Escuchando la reunión y parezco un peripatético, ¿no? O sea, voy caminando pensando mucho mejor que si estuviera sentado en una silla. Y preguntás por cuánto tiempo, no lo sé porque no lo veo como un sacrificio ni como una, como a Atahualpa Yupanqui le decían, usted vive en Francia, qué barbaridad, está en el exilio. Y él decía, no, yo no estoy en el exilio, vivo en París porque me gusta. Y a mí también me gusta este tema de estar tranquilos en un lugar que a mí me gusta y poder venir a Buenos Aires, como en este caso, a visitar amigos y hacer distintas cosas y viajar al mundo, que es lo que estoy haciendo, aprendiendo. ¿No sentís que perdiste nada en el intercambio? No, gané, creo que gané todo. ¿Es tanto mejor Uruguay para un empresario que Argentina o hay complejidades ahí? Lo que tiene Uruguay es la estabilidad, digamos así, macroeconómica, institucional, que eso, digamos, es para una vida sin shocks y sin turbulencias, diría yo. Tiene lo malo, que es un país que a pesar de eso sigue siendo poco competitivo, por diversos factores. Y también diría yo que la idiosincrasia del uruguayo y de la sociedad uruguaya es diferente a la argentina, por más de que estemos muy cerca y por más de que yo me sienta muy cómodo, porque es muy parecida a la bonaerense, digamos, ¿no? Pero es una sociedad más quieta, menos dinámica, diría yo, en términos de emprender, hacer, velocidad, con lo cual, digamos, puede ser que te guste o puede ser que no te guste. Hace poco fuiste noticia, apareciste en los medios a raíz de una reunión que tuvieron, creo que en la Universidad de Córdoba, corregime si me equivoco, con Juan Grabois y alguna otra gente seguramente, pero en particular hubo un intercambio y un proyecto que está detrás de ese intercambio con Grabois que te vincula a vos con las organizaciones de base cercanas a Grabois. Mi entendimiento de ese proyecto, de un protoproyecto, de haber hablado con Grabois hace un par de años, creo, era que ese proyecto alimenta la visión, si se quiere, una reforma agraria moderna, en el sentido de que mucha de esta gente que no encuentra trabajo en la economía capitalista moderna, por llamarlo de alguna forma, podría encontrar trabajo en el trabajo de minifundios o de tierras al estilo de los quinteros, de los suburbios bonaerenses, por ejemplo. Los economistas han desechado esa idea hace un tiempo por una cuestión de la baja competitividad de estos emprendimientos y vos en particular, que sos un empresario, has generado un modelo de gestión de la producción agropecuaria basada en la escala en muchos casos. Entonces,
la pregunta natural es ¿cómo se reconcilia el minifundio garabosiano con tu enfoque? Déjame hacer una breve introducción. Trabajo hace más de 3 años con gente de la economía popular en distintos proyectos y bajo un paraguas que integra a empresarios, a universidades, a académicos y a los sectores sociales, obviamente. Estoy vinculado no solo con Grabois, sino con el movimiento Evita, con el movimiento campesino indígena y demás, y ese nivel de vinculación tiene que ver con esto. ¿En qué los ayudo? Los ayudo en temas tecnológicos. Estos proyectos ya tienen, por ejemplo, hidroponía o últimas tecnologías. Los ayudo en temas organizacionales que tienen que ver con la conformación de cooperativas, organizaciones en red, etc. Los ayudo con el tema de estrategias comerciales para entender cómo hay que organizar la parte comercial, y los ayudo también a ver el problema de la tierra, que el problema de la tierra es bastante localizado en Argentina. Estamos hablando de 50.000 productores de 1 hectárea, son 50.000 hectáreas en los millones y millones de hectáreas que hay en Argentina. Con o sin títulos, o sea, entran a tallar esas tierras. Con o sin título. En realidad son tierras donde los productores estos están produciendo en general en forma informal, con o sin títulos, y los que no tienen títulos arriendan también en forma informal, y eso genera una serie de círculo, digamos así, vicioso, porque la gente no se hace su casa, porque no tiene estabilidad, entonces viven en forma muy precaria, no invierten las cosas que hay que invertir, el arrendatario se lleva gran parte de eso, y estamos hablando de 1 hectárea por persona, donde ya están produciendo, no son nuevas hectáreas que haya que producir. Me parece a mí, haciendo los análisis que por lo menos estoy haciendo, que el esfuerzo económico para el Estado realmente es bajísimo para resolver un problema que es conflictivo y muy importante. Entonces, ¿cómo se resolvería? Yo creo que el Estado tiene que hacerse de esas tierras, las tiene que expropiar y pagar lo que corresponde, y esas tierras tienen que ser dadas en un comodato de largo plazo a esos productores que tienen que cumplir determinadas pautas. Tienen que producir, tienen que hacerlo de una forma determinada, y el Estado tiene el derecho y el deber de auditar que eso ocurra. Me parece que sería de algo realmente de muy poco esfuerzo para el Estado. Ese es un problema. Después está el otro problema de gente que vive en el conurbano, que puede y quisiera irse a vivir al interior. Ahí estamos, uno de los proyectos lo estamos haciendo en Chivilcoy, para probar cómo estos pueblos del interior podrían recibir gente. ¿Y de qué forma? Porque no es solamente que la gente va y empieza a producir, sino cómo se integra a la sociedad en esos pueblos del interior y dejan de ser parias en el conurbano para pasar a ser parias en el interior. No, esa no es la idea, ¿no? Estás trabajando en otros países en desarrollo, en temas no muy distintos. Sí. Países... O sea, simplemente como introducción, muchos de esos países en desarrollo, sobre todo los africanos, tienen la mayoría de la población viviendo en operaciones, actividades de agricultura de subsistencia. Entonces, esto es un tema central. Entonces, vas a Namibia, Etiopía, casi cualquier país africano tiene los mismos problemas. Entonces, vas a Namibia y encontrás esta situación. La solución para esa gente, ¿por dónde pasa en ese caso? ¿Impulsan el mismo tipo de salida? Son diferentes. Son muy diferentes porque el contexto es diferente, porque, no sé, en Ghana, donde trabajé mucho con pequeños productores, no hay derecho romano. O sea, los títulos de la propiedad de la tierra no hay un código civil, digamos, son los dueños de las tribus o de los pueblos originarios. Entonces hay que hacer arreglos con los pueblos originarios, son negociaciones diferentes. Pero no solamente eso, sino que lo que te quiero decir es que vayas a donde vayas, hay un deseo de progreso. Puede ser un poco más rudimentario, un poco más sofisticado. Y Argentina, dentro de ese mapa, y los problemas que tenemos en Argentina en los lugares más vulnerables, son muy sofisticados en relación a los que hay en otros lugares pobres de la tierra, ¿no? O sea que tenemos podrían ser más productivos. Por supuesto que deberían ser más productivo, debería haber más progreso, debería haber un futuro para los hijos,
mucho mejor. Ahora, si ese sector está aislado, el sector de la economía popular, no tiene contacto con la economía, digamos, global, y bueno, los vamos dejando a un costado, o sea, se van aislando cada vez más. ¿Qué opinás o qué pensás que debería hacer el sector del campo? Y de vuelta, sabemos que es muy heterogéneo, ¿no? Pero el campo como sector en términos de su integración en la vida pública y su participación política. Necesitaría tener representación política, tractorazos de vez en cuando, lobby, o sea, ¿cuáles son las formas en que vos ves como más fructífero la integración en la discusión pública de políticas públicas del sector? Primero voy a empezar por algo más que considero más básico, porque después todo lo demás se construye a favor de una idea y de un propósito, ¿no? Yo creo que el campo en Argentina nuevamente tiene que tener un liderazgo que conduzca a la Argentina hacia el progreso. No digo que sea el único, pero es un sector que le encontró la vuelta a la globalización, que se puede integrar al mundo, que es competitivo, que genera un montón de cosas. Entonces, la obligación no termina solo en pagar impuestos o en crear puestos de trabajo, sino tener una visión de país, de nación, hacia dónde ir. Esta integración con la economía popular es un camino. Te hago la última, un poco en línea con nuestro común amigo Ricardo Hausmann. Él ha hablado muchas veces de que la integración o la industrialización de la ruralidad, como se hablaba en una época, en realidad no es hacia adelante o hacia atrás, sino muchas veces hacia los costados. Sí. O sea, más allá de toda la tecnología que ya tiene incorporado al campo, la pregunta que te hago es, ¿en qué medida se da esto en la Argentina? Y lo explico muy rápidamente. El ejemplo que siempre da Hausmann es el de Finlandia con sus grandes extensiones de selva, que empezaron talando árboles y después hicieron máquinas, y y herramientas, y por último hicieron tecnología digital. Sí, sí. Entonces, el campo sería hacer tractores, hacer máquinas para el campo, hacer autos, herramientas. ¿Cuánto se da de eso? Muchísimo, y te diría yo, muchísimo más que en Finlandia. Solo que no logramos tener Nokia. Bueno, ahora por ahí tenemos Mercado Libre, que no es exactamente un producto del campo. Pero sí, el campo argentino tiene desarrollos en la metalmecánica de primer nivel mundial, exportables. Argentina es líder mundial. Hay una empresa en Argentina que es la líder en Brasil y creo que es la número 2 o número 3 en el mundo de semillas de soja. La industria de los microbiológicos. La empresa más grande de Río Grande, en Tierra del Fuego, es la de silobolsas, no es la de línea blanca. ¿Y exportamos? Exportamos silobolsa a todo el mundo, es una tecnología que se exporta. Y la otra cosa es el know-how, que lo podemos exportar a través de consultorías, es decir, el conocimiento tácito que dice Hausmann, ¿no? Que lo podemos hacer y se está haciendo. Por ejemplo, con la siembra directa. El ejemplo más impresionante de transmisión de conocimiento tácito fue Uruguay. En el 2013 se hacían 50.000 hectáreas de soja, en el 2013 se hacía 1,5 millones de hectáreas de soja. También en Brasil, en el 2013, de 10 empresas más grandes de Brasil, 7 estaban gestionadas por argentinos. Y ahora hay muchas empresas argentinas que empezaron a trabajar en África. Si Argentina no tuviera algo que es competitivo a nivel mundial, no podría atraer ninguna otra cadena de valor, por más que esté fuera del sector. Muchas gracias. Un gusto.